Muy buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a presentar una plantilla de pago único y definitivo que sirve para llevar un control de nuestros consultorios médicos. Nos permite gestionar pacientes, obras sociales, los respectivos pagos, nos permite llevar un calendario de cobros y también una agenda con todos nuestros turnos. Nos va a permitir trabajar desde diferentes dispositivos para poder visualizar reportes de flujo de caja, por ejemplo, cargar nuestros gastos. Cuenta con un instructivo en la misma plantilla a través del cual van a poder guiarse, ya sea con este o con el video tutorial, por supuesto, que les brindamos en esta oportunidad. Y como siempre, nuestras plantillas son de pago único y definitivo. Pueden adquirirlas a través de la página, escribirnos a través de Instagram y cualquier consulta que tengan nos pueden hablar para que nosotros los asistamos en lo que necesiten. En esta oportunidad les vamos a hacer un pequeño tutorial, vamos a hacer una carga de pacientes, turnos, gastos para que ustedes vean cómo funciona. Y como siempre, lo primero que hacemos es acceder a la configuración, que como siempre tienen la posibilidad de acceder desde las solapas de abajo o desde el menú del costado. Fíjense cómo accedo. Y luego siempre van a encontrar un botón de inicio para volver al tablero principal. En la solapa de configuración vamos a tener algunos elementos a cargar y otros que no. Por ejemplo, los datos del consultorio, ustedes deben cargar con sus datos. Nosotros en esta oportunidad pusimos datos falsos. También deberán cargar el inicio de la jornada, el cierre de la jornada y los minutos de duración de cada turno para que la plantilla calcule automáticamente los turnos que se deben generar por día y por otro lado, arma también los horarios de los turnos en este costado, ¿no? Acá también tenemos justo el tema de los meses y el año, pero bueno, en particular esto es importante para poder después seleccionar a nuestros pacientes y demás. Fíjense que vamos a cambiar. Imaginemos que la jornada empieza a las 9. Fíjate cómo se redujo la carga horaria. Mismo si yo pusiera que en vez de terminar a las 20, terminamos a las 15, ¿no? Se actualiza el número de acá y se reduce la jornada. Fíjate que el último turno ya es a las 14:40 porque los turnos duran 20 minutos. Ahora, ¿qué pasa si el turno en vez de durar 20 minutos dura 10? Se vuelve a extender. Si durara 60, se achica muchísimo. Nosotros en esta oportunidad vamos a dejar predeterminado que empieza a las 8, que termina a las 20 y que los turnos duran 20 minutos. También acá tenemos que completar los tipos de atención que brindamos. Acá dejamos una serie de tipos de consulta bastante típicos y comunes y el valor de referencia en cada caso, ¿no? También tenemos acá las horas sociales o prepagas y tenemos las diferentes posibilidades. Acá tenemos que complicar nosotros, según lo que corresponda, los días que tardamos en cobrar el dinero de las obras sociales o prepagas. Por ejemplo, en particular no tarda ningún día, en teoría, o en lo esperable, porque el particular va y paga en el momento. Ahora, sin embargo, otras obras sociales a veces tardan 1 mes, 2 meses, 3 meses en pagar, y según cuál sea el caso, bueno, ustedes van a completar acá con los días aproximados que se esperan desde la atención hasta el cobro. También tenemos acá las categorías de gastos para que ustedes puedan incluir los gastos que necesiten. Acá se les dejan incluidos algunos típicos como alquiler de consultorio, expensas y demás, y ustedes indican si es fijo o variable, ¿no? Para que la plantilla sepa en función de los valores que vamos poniendo, como la frecuencia y el valor, si es estándar o si es algo que va variando según el mes. Y bueno, esto tampoco, esta columna acá nosotros tampoco la tocamos porque es el estado del turno, el estado de la facturación, medio de pago. Medio de pago sí lo podemos alterar en función de si necesitamos agregar alguno más, y esto si no tampoco lo tocamos porque, como saben, la solapa de configuración va a nutrir a todas las demás solapas para los menús desplegables. También tenemos los parámetros de alerta, que esto casi no lo menciono, se me iba a olvidar, donde tenemos la tolerancia antes de marcar un cobro como atrasado, ¿no? Imaginemos que ponemos que OSDE tarda 30 días en pagarnos. Si ya pasaron 35, ya acá se nos va a generar una alerta en función de los días de atraso que nosotros indiquemos. Podemos indicar ya que con un día de atraso ya se genera una alerta, o con 10, 20, 30, lo que necesitemos. Nosotros lo dejamos predeterminado en 5 para esta oportunidad. Volvemos al inicio y ahora sí vamos a empezar a ver cómo funciona esta plantilla, que ya desde el inicio nos da un resumen de información en la síntesis que vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se genera, ¿no? Lo primero que hacemos es ingresar en la solapa de pacientes para poder incluir a un nuevo paciente. Fíjense que acá ya tenemos algunas cuestiones cargadas previamente. En este caso vamos a agregar a Micaela, DNI falso por supuesto. Vamos a indicar un número de teléfono si es que así lo necesitamos, un mail, fecha de nacimiento. Y acá fíjate un detallito. Las columnas que tienen este color más clarito, acá es negro y acá es como una especie de verde, son columnas que se cargan automáticamente. Entonces fíjate, yo ahora voy a poner la edad o el cumpleaños más bien de esta persona. Y fíjate cómo automáticamente, una vez que yo salto, se carga automáticamente la edad. Vamos a fijarnos qué pasa si yo, por ejemplo, pongo que nació en el 99 en vez del 90. Fíjate cómo se actualiza la edad, ¿no? Acá indico si es particular o qué obra social o cobertura tiene. Vamos a poner que esta persona tiene OMINT, por ejemplo. Indicamos un número de afiliado. Esto es importante porque, bueno, sobre todo necesitamos que este dato esté presente en el resto de las solapas. Ya van a ver más adelante. En este caso vamos a copiar uno cualquiera como para ya tener de referencia. Le damos el último número por las dudas. Podemos indicar si esta persona tiene alguna alergia o alerta, algo para tener cuidado cuando tengamos a esta persona. Si tiene alguna medicación crónica que se le receta o indica mes a mes. Observaciones que pudiéramos hacer, no sé, la paciente presenta tal cuadro, ¿no? Su última visita, que en este caso no hay, esto también se carga automáticamente. No hay porque todavía no vino a vernos, todavía no tenemos un turno registrado. La cantidad de turnos o de veces que lo hemos
hemos atendido y sus ausencias. Hay veces que algún paciente falta demasiado. Este resumen acá nos va a permitir evaluar si seguimos atendiendo a esta persona o no, porque a veces son demasiadas las ausencias sin aviso, por ejemplo, ¿no? Vamos ahora sí al inicio y vamos a ir, por ejemplo, a la solapa de turnos. Fíjate que acá es donde se van cargando los diferentes turnos de nuestros pacientes. El día se carga automáticamente en función de la fecha que ponemos y tenemos después una serie de solapas que completar para que también se cargue automáticamente la cobertura. Fíjate que tenemos bastantes turnos cargados, vamos a ir al final de todo. Acá, perfecto. Vamos a poner que el día, por ejemplo, hoy es 24, vamos a poner que el día 29 del 8, sábado, nosotros imaginemos que atendemos los sábados, queremos darle un turno a las 9 de la mañana, por ejemplo, a nuestra nueva paciente cargada, Micaela. Va a venir por su primera consulta y tenemos opciones. El turno puede estar confirmado, puede ser que esta persona ya esté en sala de espera, si es que la persona que utilice esta plantilla es la secretaria del lugar, quizás ella puede ir teniendo un registro, por ejemplo, de las presencias en función de esto, si la persona fue atendida, si está ausente o si el turno fue cancelado por alguna razón. El turno en esta oportunidad lo vamos a poner como confirmado, ¿no? Y luego tenemos después diferentes columnas que completar, como si el turno fue cobrado, el medio de pago y el monto cobrado. Acá algo que nos tiene que quedar muy claro es que en realidad lo cobrado va para aquellas personas, fíjate que vienen de manera particular. El resto no hace falta que los carguemos porque va a depender del pago de la obra social y eso lo vamos a ver en otra solapa. Pero por lo pronto les comento que si ustedes tienen un paciente que va de manera particular, acá es donde ustedes registran si pagó o no el medio de pago, fíjate, tenemos acá medio de pago y el monto cobrado. También, bueno, por supuesto, esto hay que ir actualizándolo porque si yo lo confirmo los turnos y nunca actualizo que efectivamente vino, la plantilla no puede funcionar correctamente. Pero fíjate que acá ya se cargó automáticamente que Micaela es de OMINT, lo que habíamos cargado anteriormente, y tenemos, bueno, esta solapa en blanco por ahora, por lo menos, en función de que todavía no sabemos, en este caso no sabemos el pago de la prepaga, cómo va a funcionar, pero ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Una vez que vemos esto, volvemos al inicio, vamos a ir, por ejemplo, a turnos, vamos a ir a agenda, en donde ya vamos a ver reflejado este nuevo turno. Fíjate que acá está Micaela. Por supuesto, este consultorio no atiende de sábados y domingos, por eso acá no hay nada, aparte de los turnos de la semana. Pero bueno, en el ejemplo nos queda bastante claro que Micaela viene el sábado. Y fíjate que está en la hora que se le indicó y demás. Acá tenemos una referencia de colores, el turno atendido, confirmado en sala de espera o ausente. Y bueno, por supuesto, confirmados es el caso de esta oportunidad porque bueno, todavía estamos al lunes 24, ¿no? Por ahí ya podríamos actualizar la situación de los turnos que han pasado hasta esta hora, ahora son las 12:10, por ahí todos estos ya podríamos indicar si estuvieron presentes o ausentes. Tenemos al costado también un resumen de los turnos por la semana, los atendidos, que en este caso ninguno todavía porque no lo indicamos, los confirmados en sala de espera, ausentes y cancelados y el porcentaje de ausentismo, también lo cobrado esta semana. Vamos a hacer una cosita para que ustedes puedan ver cómo funciona. Volvemos a turnos y vamos a buscar los turnos que corresponden esta semana, ¿no? Por ejemplo, estamos en la semana del 24, a partir de acá. Vamos a indicar que todos estos turnos, que fíjate que son los primeros, hasta acá vamos a indicar que están presentes, que fueron atendidos, ¿no? Por ejemplo, acá el no se vuelve más grave porque, bueno, ya efectivamente se dio la atención. Acá estos, como no están confirmados, no se actualiza. Y fíjate acá, automáticamente ya me aparecen estos turnos como brindados y aparecen en verde como atendidos, ¿no? Diferente sería si yo pongo, por ejemplo, ausente y ausente. Fíjate que en la agenda van a aparecer dos en rojo, ¿sí? Tenemos incluso una actualización del porcentaje en los ausentes. Y como ninguno pagó, esto sigue saliendo en 0, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos vista la agenda, los turnos, los pacientes. Nos falta ahora ver las obras sociales, que acá es donde vamos a ir indicando los diferentes pagos de las obras sociales. Fíjate que tenemos acá todo lo facturado, todo lo pendiente. Y vamos a poder indicar diferentes elementos clave. Vamos a ir paso a paso, pues es una solapa compleja e importante. Lo primero de todo tenemos la fecha de la atención. Indicamos el día en que atendimos a nuestro paciente, lo seleccionamos con el menú desplegable, su obra social, el número de afiliados se completa automáticamente. Fíjate acá tengo Ana Suárez, sale su número de afiliados. Pero si yo pongo María Gómez, si yo pongo Roberto, sea quien sea que ponga, me va a indicar su número de afiliados cargado previamente en la solapa de pacientes. El código del práctica, esto lo indico solamente si lo deseo, es opcional. El valor facturado, es decir, cuánto costó el servicio que brindé. Y la fecha de presentación a las obras sociales, ¿no? El estado después de ese proceso, ¿no? Sea que esté pendiente, facturado, pagado, rechazado, tenemos que ir indicándolo y actualizándolo para que la plantilla calcule la situación para que nos alerte de los vencimientos y de los atrasos. Acá nosotros vamos a también ir indicando, fíjate que también tenemos esto que se calcula automáticamente, el cobro estimado se va a calcular en función de la fecha de presentación y lo que nosotros hayamos indicado en la configuración. Entonces nos dice, esto lo tendríamos que haber cobrado el 4 del 8. Estamos a 24 del 8, hay 20 días de atraso. Entonces en nuestras oraciones nosotros indicamos, se reclamó 2 veces por este monto, ¿no? Ahora,
Fíjate que también puede darse la situación de que nos paguen de menos, como es este caso donde sale lo de diferencia 3.800 pesos. ¿Qué pasó acá? Tenemos un caso de un servicio brindado que fue efectivamente pagado por la obra social que correspondía y sin embargo tenían que pasarnos 19.000 y nos pasaron 15.200. Cuando se dan estas situaciones, por ahí nosotros de tantas cosas que tenemos encima nos olvidamos, no nos damos cuenta, no nos percatamos, la plantilla se ocupa de avisarnos, notificarnos con esa diferencia. Así que bueno, en cada caso nosotros tenemos que evaluar. Fíjate que nosotros en esta observación dejamos reclamar como indicación porque tenemos que estar atentos a qué ocurrió con ese monto que faltó, ¿no? Y bueno, según cuál sea el caso, nosotros iremos indicando pendiente facturado, rechazado o pagado para que se actualice la situación acá, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo con cada uno de nuestros pacientes, indicando la fecha de cobro real, el monto cobrado, ¿sí? Bueno, volvemos ahora hacia inicio. Vamos a ir a el calendario de cobros, porque claro, todo eso que yo les mostré recién necesita un poco de orden, ¿no? Vieron que teníamos muchísimas filas cargadas. Acá en la solapa de calendario de cobros es donde vamos a tener un resumen de todo eso cargado, cosa que nosotros podamos visualizarlo. Fíjate acá. Acá en el calendario se van a reflejar todos los cobros pendientes que tenemos según el mes, por supuesto, que lo seleccionamos. Vamos a ir a agosto, ¿no? Que tenemos estos pagos pendientes. También podemos seleccionar el año, que sea, obviamente en los siguientes no hay nada cargado. Y podemos ir visualizando la situación de esos cobros. Al costado tenemos la lista ordenada según la prioridad. Lo que está ya atrasado va arriba de todo para que estemos atentos y lo que está próximo a ser cobrado o en teoría a ser cobrado se indica al costado. Fíjate cómo tenemos la lista, hasta incluso los que tienen una obra social que tarda mucho más en pagar, ¿sí? Entonces esto permite visualizar nuestra situación respecto a los cobros y además acá se genera un resumen que es el resumen del mes, el mes seleccionado. Fíjate que según lo que yo ponga se actualiza, ¿no? Vamos a ponerlo por ejemplo en septiembre, que hay varios cobros pendientes por cobrar en el mes. Cobrado en el mes efectivo, en este caso sale 0 porque bueno, todavía no cobramos nada de todo eso porque es el mes que viene, atrasado sin cobrar y que esto refleja en realidad la situación general, lo que ya se les mostró acá, que está más allá del mes en sí mismo y el total de todo lo que hemos visualizado en función de los conceptos, sumado a lo que cada obra social te debe, una síntesis de lo pendiente por cada una y lo facturado a nivel de cuántos pacientes hemos atendido en nombre de esa obra social, ¿no? Por supuesto. Esto también nos permite ver que nos conviene seguir atendiendo más, a quién priorizar. Incluso esto te permite evaluar la situación con diferentes obras sociales, identificar si estás teniendo un problema con alguna de ellas, por ejemplo, ¿no? O también ver que es más común, quizás, si vos notas que tenés muchísimas facturas, en este caso de OSDE, por ahí querés brindar un descuento para quienes sean de esa obra social, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la solapa de gastos, en la cual nosotros vamos a poder indicar diferentes gastos